La luz es una manifestación de la energía en forma de radiaciones electromagnéticas capaces de afectar el órgano visual. Se denomina radiación a la transmisión de energía a través del espacio. Comúnmente se tiene la idea de que la luz del día es blanca y que la percibimos en forma sencilla y única, pero en realidad está compuesta por un conjunto de radiaciones electromagnéticas. Experimentalmente se observa que un rayo de luz blanca, al atravesar un prisma triangular de vidrio transparente, se descompone en una banda continua de colores que contiene los fundamentales del arco iris, los cuales son radiados dentro de una determinada zona del espectro electromagnético. La producción de la luz. La luz se puede producir de varias formas. Las más importantes con relación a las lámparas eléctricas son calentando cuerpos sólidos hasta alcanzar su grado de incandescencia y provocando una descarga eléctrica entre dos placas o electrodos situados en el seno de un gas o de un vapor metálico. En cualquier caso, la producción de la luz es una transformación de energía. La transmisión de la luz. La luz se transmite a distancia a través del espacio, por medio de ondas similares a las que se forman en el agua de un estanque cuando se tira una piedra. Estas ondas concéntricas se propagan a lo largo y ancho del estanque, formando crestas y valles, y amortiguándose en su recorrido hasta desaparecer. Merced a las mismas, el efecto de choque de la piedra sobre el agua se aprecia a distancia del lugar de donde se ha producido. Las ondas del agua y las ondas luminosas tienen en común que sus efectos se perciben a distancia, diferenciándose en que las ondas luminosas no necesitan de ningún material para propagarse, aunque también se transmiten a través de algunos cuerpos sólidos y líquidos, mientras que la del agua precisan de este elemento. Así, la luz que recibimos del Sol en forma de ondas llega hasta nosotros atravesando el espacio vacío que existe entre los planetas, y al entrar en contacto con la atmósfera se transmite a través de los gases que la forman. Otra diferencia es que las ondas luminosas se propagan en ondas en todas las direcciones del espacio, largo, ancho y alto, mientras que la del agua solo lo hacen en la superficie de esta, es decir, largo y ancho. Características de la radiación luminosa. La radiación luminosa, al igual que las otras radiaciones electromagnéticas, presentan dos características físicas fundamentales por las cuales se diferencian. Estas son la longitud de onda o distancia entre dos ondas consecutivas y la velocidad de propagación. La luz se propaga a una velocidad de 300.000 km por segundo. Además de estas características, la luz se propaga en línea recta, que corresponde al eje de ondas luminosas. La unidad de longitud de onda empleada en luminotecnia es el nanómetro, de símbolo nm. La energía transformada por los manantiales luminosos no se puede aprovechar totalmente para la producción de luz. Por ejemplo, una lámpara incandescente consume una determinada energía eléctrica, que transforma en energía radiante, de la cual solo una pequeña parte es percibida por el ojo en forma de luz, mientras que el resto se pierde en calor. A la energía radiante de una fuente de luz que produce una sensación luminosa se le llama flujo luminoso. El flujo luminoso se representa por la letra griega Φ, siendo su unidad el lumen. El lumen es el flujo luminoso de radiación monocromática que se caracteriza por una frecuencia de valor de 540 por 10 a la 12 Hz y por un flujo de energía radiante de 1 sobre 683 vatios. Un vatio de energía radiante de longitud de onda de 555 nanómetros en el aire equivale a 683 lúmenes aproximadamente. La medida del flujo luminoso se realiza en el laboratorio por medio de un fotoelemento ajustado, según la curva de sensibilidad fotópica del ojo a las radiaciones monocromáticas, incorporando a una esfera hueca a la que se le da el nombre de esfera integradora de Ulrich, y en cuyo interior se coloca la fuente a medida. El rendimiento luminoso de una fuente de luz indica el flujo que emite la misma por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. El rendimiento luminoso se representa por la letra griega eta, siendo su unidad el lumen por vatio. La fórmula que expresa el rendimiento luminoso es eta igual phi sobre vatios.
Si se logra fabricar una lámpara que transformara sin pérdidas toda la potencia eléctrica consumida de una longitud de onda de 555 nanómetros, esta lámpara tendría el mayor rendimiento luminoso posible, cuyo valor sería 683 lúmenes sobre watts. Pero como solo una pequeña parte es transformada en luz, los rendimientos luminosos obtenidos hasta ahora para las distintas lámparas quedan muy por debajo de ese valor, presentando diferencias notables entre las mismas. Se determina por la potencia luminosa o flujo luminoso emitido en la unidad de tiempo. La cantidad de luz se representa por la letra Q, siendo su unidad el lumen por hora. La fórmula que expresa la cantidad de luz es Q igual phi por tiempo. Esta magnitud es importante en las lámparas relámpago empleadas en fotografía, pues su valor es decisivo para la iluminación de la película. Debido al corto tiempo de la descarga, la cantidad de luz suele darse en lúmenes por segundos. También tiene interés conocer, a efectos de cálculos económicos, la cantidad de luz que emite una lámpara durante su vida. Por ejemplo, una lámpara incandescente estándar de 40 watts que tiene un flujo luminoso de 430 lúmenes durante su vida de 1000 horas emitirá una cantidad de luz de 430.000 lúmenes por hora. De esta cantidad hay que descontar la correspondiente a la pérdida de flujo que se produce en el transcurso de dicha vida. Esta magnitud se entiende únicamente referida a una determinada dirección y contenida en un ángulo sólido, omega minúscula. Dicho ángulo se mide en estereoradianes. La intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección es igual a la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereoradianes. La intensidad luminosa se representa por la letra I, siendo su unidad la candela. La fórmula que expresa la intensidad luminosa es I igual phi sobre omega minúscula, medida de la intensidad luminosa. La medida de intensidad luminosa se realiza en el laboratorio por medio de aparatos especiales, de los cuales existen diversos modelos, fundados en la ley de la inversa del cuadrado de la distancia de la iluminación de una fuente de luz patrón y otra desconocida, situadas una frente a otra en un mismo eje e interceptadas por una pantalla en la que se igualan las iluminaciones captadas en ambas caras de la misma mediante un objetivo apropiado. El conjunto de la intensidad luminosa de un manantial en todas las direcciones constituye lo que se llama distribución luminosa. Las fuentes de luz utilizadas en la práctica tienen una superficie luminosa más o menos grande, cuya intensidad de radiación se ve afectada por la propia construcción de la fuente, presentando valores diversos en las distintas direcciones. Con aparatos especiales se puede determinar la intensidad luminosa de un manantial en todas las direcciones del espacio con relación a un eje vertical. Si representásemos por medio de vectores la intensidad luminosa de un manantial en infinitas direcciones del espacio, obtendríamos un cuerpo llamado sólido fotométrico. Haciendo pasar un plano por el eje de simetría del cuerpo luminoso, se obtendría una sección limitada por una curva que se denomina curva fotométrica. Mediante esta curva se puede determinar con exactitud la intensidad luminosa en cualquier dirección, dato necesario para algunos cálculos de iluminación. La luminancia de una superficie en una dirección determinada es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente. La luminancia se representa por la letra L, siendo su unidad la candela por metro cuadrado llamada nit, con un submúltiplo, la candela por centímetro cuadrado o Stirn, empleada con fuentes elevadas de luminancias. La fórmula de la luminancia es luminancia igual intensidad sobre superficie por el coseno de alfa. La luminancia es máxima cuando luego se encuentra en la perpendicular a la superficie luminosa, ya que el ángulo alfa es igual a 0 y el coseno de alfa igual a 1, correspondiendo la superficie aparente a la real. La luminancia es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad, pues la luz no se hace visible hasta que es reflejada por los cuerpos.
La mayor o menor claridad con que vemos los objetos igualmente iluminados depende de su iluminancia. La percepción de la luz es realmente la percepción de diferencias de luminancia. Se puede decir, por lo tanto, que el ojo ve diferencias de luminancia y no de iluminación. La iluminancia tiene una gran importancia en el fenómeno llamado deslumbramiento. Ahora bien, la medida de luminancia se realiza por medio de un aparato especial llamado luminancímetro o nitómetro, de constitución similar al luxómetro, del que igualmente existen diversos modelos. La iluminancia o iluminación de una superficie es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su extensión. La iluminancia se representa por la letra E, siendo su unidad el lux. La fórmula que expresa la iluminancia es E igual phi sobre superficie. Se deduce de la fórmula que cuanto mayor sea el flujo luminoso incidente sobre una superficie, mayor será su iluminancia, y que para un mismo flujo luminoso incidente, la iluminancia será tanto mayor en la medida en que disminuye la superficie. El lux, unidad de luminancia, se define como la iluminación de una superficie de 1 metro cuadrado que recibe uniformemente repartido un flujo luminoso de 1 lumen. La iluminancia constituye un dato importante para valorar el nivel de iluminación que existe en un puesto de trabajo, en la superficie de un recinto, en una calle, etc. La medida de la iluminancia se realiza por medio de un aparato especial denominado luxómetro, que consiste en una célula fotoeléctrica que al incidir la luz sobre la superficie genera una débil corriente eléctrica que aumenta en función de la luz incidente. Dicha corriente se mide con un miliamperímetro calibrado directamente en lux. El ambiente cromático. El ambiente cromático se define como los efectos psicofísicos que producen el color de la luz y los colores sólidos existentes en el espacio que faciliten el reconocimiento de todo cuanto nos rodea. El ambiente cromático tiene gran influencia en el estado de ánimo de las personas, por lo que en la iluminación de un recinto, local o habitación, las intensidades de iluminación, el color de la luz, su reproducción cromática y los colores de las superficies interiores deben estar perfectamente armonizados y adaptados a la función visual o trabajo a desarrollar. Las fuentes de la luz son aquellos cuerpos que generan a la misma, ya sea porque la producen o la reflejan. Una forma de clasificarlas es como naturales o artificiales. Las fuentes naturales se dividen a su vez en dos, primarias y secundarias. Las primarias se producen la luz por medio de procesos internos como el sol y las estrellas, y en general. Son secundarias si producen la luz por reflexión, como es el caso de la luna o cualquier superficie que la refleje. Las fuentes artificiales se dividen en dos tipos: aquellas que la emiten por calor, como una ampolleta, y aquellas que la emiten por emisión, como es el caso del tubo fluorescente. Además, como sabemos, la luz se compone de radiaciones electromagnéticas en forma de ondas. Estas radiaciones pueden producirse de forma muy variada, según las causas que la provocan. Si la causa se debe exclusivamente a la temperatura del cuerpo radiante, el fenómeno se llama termorradiación. En todos los demás casos se llama luminiscencia. La termorradiación. Esta se conoce como radiación calorífica y térmica, ya que depende exclusivamente de la temperatura emitida por un cuerpo caliente. La energía de esta radiación depende única y exclusivamente de la capacidad de dicho cuerpo. Por ello, la intensidad y distribución espectral energética están en función de la superficie total del cuerpo y de su temperatura absoluta. Y solo de la temperatura si se trata de un solo cuerpo determinado. En la termorradiación, la luz que se obtiene va siempre acompañada de una cuantiosa radiación térmica, que en algunos casos particulares se puede utilizar si se desea como medio sedante o curativo, pero por lo general constituye una fuente de pérdida de energía cuando de lo que se trata de producir luz. En la termorradiación
son dos tipos, natural o artificial. La natural se obtiene a través del Sol y las demás estrellas fijas similares a él, y la artificial se obtiene calentando cualquier material o cuerpo sólido a través de una elevada temperatura, bien sea por combustión o incandescencia. Un ejemplo serían la luz de la llama de alumbrado, la luz del arco eléctrico, la luz de una lámpara incandescente o la de una lámpara blanca. Luminiscencia. La luminiscencia se conoce principalmente como aquel fenómeno luminoso cuya causa no obedece exclusivamente a la temperatura de la sustancia luminiscente. Dichos fenómenos se caracterizan porque solo ciertas partículas de la materia, es decir, sus electrones, son incitados a producir radiaciones electromagnéticas. La fotoluminiscencia. Por fotoluminiscencia se entiende fundamentalmente la excitación de luminiscencia de determinadas sustancias mediante una radiación. Es decir, la mayoría de las veces la utilizada es radiación ultravioleta de onda corta. Este fenómeno se encarga de transformar una radiación de onda corta en otra de onda larga. Resulta que las sustancias luminiscentes empleadas son transformadas en radiaciones electromagnéticas. Como sustancias luminiscentes se emplean, entre otras, el wolframato de calcio, el wolframato de magnesio, silicato de zinc, silicato de cadmio, a los fosfatos, todos los cuales tienen una estructura cristalina. Electroluminiscencia. La electroluminiscencia no es más que un fenómeno el cual se consigue insertando una sustancia luminiscente entre dos capas conductoras y aplicando al conjunto una corriente alterna, lo mismo que si se tratara de un condensador de placas. Esta forma de obtención de luz se ha realizado en las llamadas placas luminosas, de aplicación en las salas de enfermos, numeración de portales de edificios, iluminación de escaleras, etc. La fosforencia. Esta tiene lugar cuando en determinadas sustancias luminiscentes persiste la radiación luminosa, aún después de cesar la excitación. Este procedimiento de obtención de luz se aplica a esferas y agujas luminosas de relojes o a pantallas, también luminosas, sometidas anteriormente a una radiación. Bioluminiscencia. La bioluminiscencia es un fenómeno luminoso que se manifiesta débilmente en la naturaleza. Consiste en el destello emitido por gusanos, alguna clase de peces, algas marinas y similares. Distribución espectral de la radiación total. Para que las fuentes de luz como transformadoras de energía pudieran transformar y trabajar con un alto rendimiento, casi toda la energía absorbida tendría que transformarla en radiación visible, lo que quiere decir que no deberían emitir ninguna o casi ninguna radiación invisible ultravioleta e infrarroja, ya que las mismas no contribuyen a la visión. Por otra parte, su luz debería ser blanca como la del día y con buena reproducción cromática, lo cual exige un espectro continuo que contenga todos los colores principales, desde el violeta al rojo. Escala de potencias eléctricas. La fabricación de cualquier fuente de luz tiene que permitir, mediante la adaptación del cuerpo luminoso, que puede ser un espiral, un recipiente de descarga o quemador, el poder disponer de una amplia escala de potencias, desde pequeñas a altas, de acuerdo con las necesidades de su uso, variando según la necesidad y la posibilidad de desarrollo respecto a la naturaleza física y tecnológica de las fuentes en cuestión. Luminancia. La luminancia de las fuentes de luz interviene sobre todo en el deslumbramiento y en la efectividad de los sistemas ópticos de las luminarias, tales como los espejos, lentes y prismas. Las fuentes de luz que se emplean al descubierto no deben tener una iluminancia elevada, con el fin de que su efecto de deslumbramiento se mantenga dentro de unos límites soportables. Por ejemplo, será distinta en una iluminación de trabajo y en otra festiva. Por el contrario, las fuentes de luz que se utilizan en luminarias pueden tener grandes luminancias, ya que en ellas se amortigua el efecto de deslumbramiento.
allí donde la radiación luminosa ha de ser más dirigida, como en los radiadores intensivos, proyectores y faros. Es precisamente donde interesa que las lámparas tengan una luminancia lo más elevada posible, ya que en la intensidad luminosa y el alcance del proyector aumentan proporcionalmente con la luminancia de las lámparas. En general, la luminancia que se puede obtener en una lámpara depende del sistema adaptado para la producción de luz, es decir, de la naturaleza física de la fuente y de que si ésta es puntual, lineal o plana. Cuando la bombilla se encuentra cerca, la intensidad luminosa es concentrada y más fuerte. Cuando se aleja, se puede observar que la intensidad luminosa es más débil. Efecto biológico de la radiación emitida. Es preciso conseguir, según los criterios actuales para la protección del ambiente, que las fuentes de luz no emitan ninguna radiación que pueda resultar peligrosa para el hombre, ya sea de inmediato o a largo plazo. Con los radiadores térmicos, como lo son las lámparas incandescentes, esta condición se cumple ya desde un principio. Algunas descargas de gases, principalmente las de vapor de mercurio, contienen por naturaleza un porcentaje de radiación ultravioleta. El efecto permanente de las radiaciones ultravioleta produce quemaduras en la piel desnuda y una conjuntivitis en los ojos que no se encuentran protegidos. Por otro lado, este tipo de radiación resulta beneficiosa en las lámparas ultravitalux y en las germicidas. Color de luz apropiado para cada aplicación. El color de luz de una lámpara se determina por la composición espectral de su radiación. La norma DIN 535 establece que para las fuentes luminosas casi blancas empleadas en el alumbrado general se favorecen los siguientes tres grupos de colores de luz. El color blanco luz día a una temperatura alrededor de 6000 grados Kelvin, el blanco neutral a una temperatura alrededor de 4000 grados Kelvin y el blanco cálido a 3000 grados Kelvin. Mientras que las lámparas incandescentes, por su alto contenido de rojo, a excepción de las lámparas de color, solo pueden radiar un color blanco cálido. Los colores de luz de las lámparas de descargas están determinados por gases o vapores para ellas elegidos. Por ejemplo, el color amarillo de la descarga del vapor de sodio o el azul pálido del vapor de mercurio. Con las lámparas fluorescentes se ofrece la posibilidad de conseguir cualquier matiz que se desee, mediante la selección o mezcla de una gran cantidad de sustancias luminescentes conocidas, para adaptarlas a cada tipo de aplicación como la iluminación ambiental o el trabajo respectivamente. Calidad de reproducción cromática. La reproducción cromática se refiere al aspecto de color que presentan las superficies iluminadas. Su calidad reproductora no solo depende de la totalidad de la luz incidente, sino fundamentalmente de su composición espectral. En la siguiente imagen podemos ver una comparación de dos lámparas fluorescentes, la blanco frío y la blanco frío de lujo, que pertenecen al mismo grupo de color de luz blanco neutral, pero que por su diferente distribución espectral no ofrecen la misma reproducción cromática. Si lo que se pretende es un equilibrio entre el rendimiento luminoso y la reproducción cromática, se recurre al color de la luz blanco universal y últimamente a una mayor de rendimiento luminoso como es la lámpara fluorescente de 3 bandas. Rendimiento luminoso. El máximo rendimiento luminoso que se podría conseguir en el caso más favorable es de un color luz amarillo verdoso. Constantemente se investiga con el fin de conseguir fuentes de luz que posean valores de rendimiento luminoso lo más elevados posible. No obstante, en muchos casos hay que decidir cuál es la propiedad de la lámpara que resulta más valiosa, si un elevado rendimiento luminoso o una reproducción cromática extraordinariamente buena. Vida media y vida útil. La vida media representa la medida aritmética de la duración en horas de cada una de las fuentes o grupos suficientemente representativos del mismo modelo y tipo. Por otro lado, la vida útil es la referida a la práctica, dada igualmente en horas, al cabo de las cuales el flujo luminoso de una determinada instalación de alumbrado ha descendido a un valor tal para el que la fuente de luz no es rentable aunque esté en condiciones de seguir funcionando.
Producción de calor. Una fuente de luz debe producir la mayor cantidad posible de luz y la menor cantidad de calor. Cuando menor sea la cantidad de calor producida por la lámpara, que ya de por sí constituye una pérdida constante, menor será su temperatura ambiente y menor por consiguiente la cantidad de calor a evacuar por la luminaria. Las lámparas de mercurio a alta presión adquieren notables temperaturas que obligan a utilizar el cuarzo para el recipiente de descarga, pero su porcentaje de radiación térmica es muy inferior a la de los simples radiadores térmicos. Las que mantienen una temperatura más favorable son las lámparas de vapor de sodio a baja presión, que con solo 270 grados centígrados aproximadamente en el recipiente de descarga proporcionan los mayores rendimientos luminosos. Costo específico por lámpara instalada y costo efectivo de la luz producida. En una nueva instalación de alumbrado, el costo específico por lámpara instalada se puede calcular fácilmente conociendo el costo total de instalación por lámpara y el flujo luminoso de la lámpara. Como es natural, este debe ser lo más bajo posible. El costo no nos dice nada todavía respecto a si la fuente de luz resulta o no económica, ya que no se ha tenido en cuenta sus horas de vida o duración útil. Por lo tanto, es necesario calcular primeramente el costo total por lámpara instalada y en funcionamiento, junto con el resultado dividido entre el trabajo luminoso producido en la duración útil de la lámpara. Datos de pérdida. Dentro de estos tenemos el tipo de lámpara, el flujo luminoso de la lámpara, la duración útil, el consumo de potencia con balasto en su caso, el precio y el costo total de instalación por lámpara. Posibilidad de funcionamiento en corriente alterna y corriente continua. Para cualquier fuente de luz resulta una ventaja que pueda funcionar tanto con corriente alterna con frecuencias normales como corriente continua. Esta ventaja la tienen todas las lámparas incandescentes. Las lámparas de vapor metálico podrían funcionar con corriente continua, aunque la mayoría de las veces con desventajas, ya que sus dos electrodos no recibirán la misma intensidad de corriente y sería necesario conectar un inversor de corriente o emplear otros modelos de lámparas especiales, como por ejemplo las lámparas fluorescentes, para funcionamiento sin cebador con corriente continua, las cuales requieren un empleo de una resistencia óhmica en lugar de una inductancia para limitar la corriente. Las lámparas xenón a alta presión, por el contrario, van dotadas de un par de electrodos que distinguen y por ello están previstas perfectamente para el funcionamiento con corriente continua. Funciones en la red de alimentación. Cualquier fuente de luz eléctrica moderna requiere que en su funcionamiento no tenga una repercusión importante en la red de alimentación. Con las lámparas incandescentes, esta repercusión queda limitada a una sobreintensidad más o menos elevada en el momento de la conexión, debido a su pequeña resistencia con la lámpara en frío. Esto es de sumo interés para calibrar el fusible de seguridad correspondiente. En las lámparas de descarga eléctrica, como las fluorescentes y el de vapor metálico, ocurre que como éstas funcionan generalmente en conexión con una inductancia que presentan para ello un circuito, una resistencia aparente, se produce como consecuencia un desfase entre la tensión y la intensidad. Puede realizarse una de forma relativamente sencilla, conectando un condensador apropiado en paralelo, según podemos observar en la figura, o mediante una conexión dúo para lámparas fluorescentes. Tiempo de funcionamiento hasta que el flujo luminoso adquiere un régimen normal. La condición ideal para una fuente de luz es que al conectarla encienda inmediatamente emitiendo su flujo total. Esta condición la cumplen todas las lámparas incandescentes. Las otras lámparas de descarga precisan un tiempo de encendido de varios minutos hasta que el vapor metálico adquiere la presión necesaria y el flujo luminoso alcanza su máximo valor. Posibilidad de reencendido inmediato. Se requiere que todas las fuentes de luz después de apagado tengan la posibilidad de un reencendido inmediato en caliente con plena emisión de flujo luminoso. Esta condición solo las cumplen los radiadores térmicos, las lámparas de baja presión y las de cuerpo sólido.
Las de vapor metálico presentan determinadas diferencias respecto a su posibilidad de reencendido inmediato, como se pueden indicar a continuación. Las lámparas de vapor de mercurio a alta presión necesitan un tiempo de reenfriamiento de algunos minutos para poder reencender en caliente y otro tiempo para alcanzar su flujo luminoso total. Las lámparas de vapor de halogenuros metálicos se comportan igual que las de vapor de mercurio, existiendo algunos tipos que pueden reencender caliente mediante aparatos especiales. Lámparas de vapor de sodio de alta presión. Los tipos que poseen aparatos de encendido separados reencienden en caliente dentro de 1 minuto y alcanzan su flujo total prácticamente sin demora. Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Estos se comportan como unas lámparas de vapor de mercurio. Interferencias radioeléctricas. Todas las fuentes cuya producción de luz artificial se basa en el funcionamiento de descarga eléctrica en el seno de un gas pueden producir interferencias en los receptores de radio y televisión, debido a las ondas de alta frecuencia que originan las oscilaciones del arco. Las ondas de alta frecuencia pueden causar interferencias por radiación directa de la lámpara a la antena del receptor o televisor, radiación de los conductores de alimentación de la lámpara a la antena del receptor o televisor, radiación de los conductores de alimentación de la lámpara a la antena del receptor o televisor y transmisión directa desde la lámpara fluorescente al receptor o televisor a través de la línea de alimentación. Forma y dimensiones. La constitución básica de cada fuente de luz artificial depende de las condiciones físicas del principio adoptado por la producción de luz. También las condiciones ópticas influyen en este sentido. Por ejemplo, de ellas depende el que la ampolla de las lámparas de vapor de mercurio tengan una forma elipsoidal. Dentro de estos límites fundamentales, se intenta adaptar la forma y las dimensiones al más frecuente caso de aplicación de combinación con la lámpara, o también a unos puntos de vista estéticos, como la forma, las cuales serían estándar, vela, adorno, pebetero, tubular, sofito, circulares, en forma de U, elipsoidales, entre otros. Materiales de las fuentes de luz. Los materiales empleados para la fabricación de lámparas tienen que cumplir con todas las exigencias mecánicas, químicas, eléctricas, así como luminotécnicas de fabricación y funcionamiento de las lámparas. Además, tienen que ser fáciles de conseguir y lo más económicos posibles. Un ejemplo de cómo solo la carga térmica y la presión de los quemadores y ampollas pueden determinar la clase de vidrio a elegir es el empleo de vidrio blando, vidrio duro, cuarzo especial o incluso el aluminio sinterizado y cerámica de corindio para los recipientes de descarga. Lo mismo ocurre con la selección de aquellos metales como wolframio, molibdeno y óxidos metálicos, que se necesitan para los espirales, soportes y electrodos, así como los metales vaporizables como mercurio y sodio, y las tierras raras. Finalmente, se requieren muy altas exigencias en el grado de pureza de todas las sustancias luminiscentes empleadas, de todos los gases nobles y de los aditivos. Igualmente es necesario advertir que para la protección del ambiente, en la fabricación de las lámparas solo deben emplearse materiales que después de tirar la lámpara usada sean fáciles de destruir. Formas del cuerpo luminoso. Las distintas formas de los cuerpos luminosos, especialmente en las lámparas incandescentes, se derivan del tipo de aplicación al que se destinan. En la siguiente imagen podemos representar 3 modelos distintos de lámparas cuya radiación luminosa, debido a la forma del cuerpo luminoso, se encuentran en el caso A, que la luz está dirigida hacia arriba, en el caso B, hacia ambos lados y en el caso C, solo hacia adelante y hacia atrás. La elección correcta de una luminaria en consonancia con el sistema óptico tiene una importancia decisiva para obtener del sistema el mejor rendimiento luminoso posible. Posición de funcionamiento. Una lámpara eléctrica generalmente está construida para una determinada posición de funcionamiento en la que presenta unas óptimas propiedades de trabajo.
Fuera de esta posición, las propiedades cambian desfavorablemente, bien sea por sobrecalentamiento de la espira, del casquillo o de la ampolla de vidrio, por desviación del arco en las lámparas de descarga o por variaciones del calor circundante. Por eso hay que tener en cuenta las tolerancias dadas en los correspondientes catálogos de las lámparas, a fin de evitar su agotamiento prematuro por inadecuada posición de funcionamiento. Esquema de denominaciones de las lámparas Ostran y tipos. Lámparas incandescentes para alumbrado general. Las denominaciones para esta gama de lámparas se ha elegido en relación con las siguientes características. Forma de la ampolla. Lámparas estándar, vela, adorno, pebetero, tubular y sofí. Tipos de aplicación. Lámparas para alumbrado general, lámparas para iluminaciones especiales. Marca específica. Bellalux, Decolux, Superlux, Centra, Concentra, Luminux, Intra y Flura. Ejecución. Lámparas Krypton, lámparas incandescentes con halogenuros. Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Principios básicos de la descarga en vapor de mercurio. La producción de luz en las lámparas de vapor de mercurio se basa en el principio de la luminiscencia obtenida por la descarga eléctrica en el seno del mercurio gasificado. Constitución de las actuales lámparas de vapor de mercurio a alta presión. La parte esencial de la lámpara es el tubo de cristal en el que se produce la descarga. Como quiera que la alta presión del vapor de mercurio se consigue aumentando la temperatura del arco, al circular una mayor intensidad de corriente, este tubo de cristal debe tener un elevado punto de fusión, por lo que se construye de cuarzo. La ampolla exterior está de forma elipsoidal y vidrio resistente a los cambios bruscos de temperatura, sirve de soporte al tubo de descarga, proporcionándole un aislamiento térmico a la vez que evita la oxidación atmosférica de las partes metálicas. Interiormente está recubierta de una sustancia fluorescente que, activada por las radiaciones ultravioleta del arco de mercurio, emite radiaciones rojas, las cuales se suman a las propias del espectro de mercurio, falto de ellas completándolo, esto es, corrigiendo el color de su luz. El espacio comprendido entre el tubo de descarga y la ampolla exterior está relleno de un gas a presión inferior a la atmosférica, para evitar la formación de un arco entre las partes metálicas en el interior de la ampolla. Características del funcionamiento de la lámpara de vapor de mercurio a alta presión. La tensión requerida para el arranque de la lámpara normales a temperaturas superiores a 15 grados centígrados es prácticamente inferior a 200 voltios, por lo que se puede conectar a redes de 220 voltios empleando aparatos de alimentación constituidos por bobinas con resistencias inductivas o reactancia. Duración útil de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y depreciación del flujo luminoso. Las actuales lámparas de vapor de mercurio a alta presión tienen una larga duración útil y un elevado flujo luminoso. El flujo luminoso se reduce durante el funcionamiento debido al ennegrecimiento gradual del tubo de descarga por el depósito de materia que emiten los electrodos y por la impurificación del gas. En las primeras horas de funcionamiento, esta reducción es superior a la que aparece luego hasta el final de la vida de la lámpara. Por ello, el flujo luminoso indicado en los catálogos corresponde siempre al obtenido después de 100 horas de funcionamiento. Aplicación de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Las posibilidades de aplicación de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión son muy importantes. La gran economía que representan por su elevado rendimiento luminoso y larga vida permite realizar iluminaciones en las que se requiere una luz abundante con una aceptable reproducción cromática. Su empleo está principalmente indicado para el alumbrado exterior, público, en instalaciones industriales y en obras, y para el interior, naves de fabricación, donde han sustituido casi totalmente a las lámparas incandescentes. Lámparas de halogenuros metálicos. Generalidades. Las constantes investigaciones sobre nuevas fuentes de luz artificial persiguen dos objetivos fundamentales: aumentar el rendimiento luminoso e igualar el color de la luz al de la luz diurna o solar.
Teniendo en cuenta estos objetivos, se construyeron las lámparas de halogenuros metálicos, que en sí son lámparas de vapor de mercurio a alta presión con la particularidad de contener, además del mercurio, halogenuros de tierras raras, como lo son el disprosio, el olmio y tulio. De esta forma se consiguen rendimientos luminosos más elevados y mejores propiedades de reproducción cromática que son las lámparas de mercurios convencionales. Constitución de las lámparas de halogenuros metálicos. La constitución de las lámparas de halogenuros metálicos es similar a la de vapor de mercurio a alta presión. El recipiente o tubo de descarga es también de cristal de cuarzo en forma tubular, con un electrodo de wolframio en cada extremo, en el que se deposita un material emisivo de electrones, generalmente óxido de torio. La corriente se hace llegar a los electrodos a través de una laminilla de molibdeno, sellada herméticamente con el cristal de cuarzo. Lámparas de luz mezcla. Son una combinación de la lámpara de vapor de mercurio a alta presión y de la lámpara incandescente, como resultado de uno de los intentos para corregir la luz azulada de las lámparas de vapor de mercurio, lo cual se consigue por la inclusión dentro de la misma ampolla de un tubo de descarga de vapor de mercurio y un filamento incandescente de wolframio. Una característica que cabe destacar de estas lámparas es que se pueden conectar directamente a la red sin necesidad del empleo del balasto, ya que el filamento, además de fuente luminosa, actúa como resistencia estabilizadora de descarga del vapor de mercurio. Funcionamiento de las lámparas de luz mezcla. Al conectar la lámpara a la red, se inicia el proceso de encendido del tubo de descarga. Según se ha expresado, en este instante el filamento luce produciendo un flujo luminoso muy superior a su valor de régimen. Como consecuencia de la práctica, toda la tensión de la red está aplicada en sus extremos. A medida que en el tubo de descarga va creciendo el flujo luminoso, irá aumentando la tensión entre sus electrodos principales y va reduciéndose el flujo emitido por el filamento, al ir disminuyendo la tensión aplicada en sus extremos hasta que la lámpara alcanza los valores de régimen después de aproximadamente 3 minutos. Constitución de las lámparas de luz mezcla. En su interior de la ampolla de vidrio llena de gas se encuentran alojados un tubo de descarga de vapor de mercurio de alta presión y un filamento incandescente en forma circular, colocando alrededor del tubo y conectando en serie con este. La pared interior de la ampolla se halla recubierta con una capa de materia fluorescente. Aplicación de las lámparas de luz mezcla. Se utilizan en instalaciones de alumbrado interiores y exteriores. En interiores para el alumbrado de naves de fábricas, talleres, salas de máquinas y otros lugares de trabajo. Al igual que en las de vapor de mercurio a alta presión, se emplean también en alumbrado exterior, de calles, plazas, vías de comunicación, entre otros. Al poder ser conectadas directamente a la red, pueden sustituir con ventaja a las lámparas incandescentes, sobre todo en las instalaciones de alumbrado existente con estas lámparas. Lámparas de vapor de sodio a baja presión. En estas lámparas la descarga eléctrica se produce a través de metal de sodio vaporizado a baja presión, provocando la emisión de una radiación visible, casi monocromática, formada por dos rayas muy próximas entre sí. Aplicación de las lámparas de vapor de sodio a baja presión. Aún disponiendo este tipo de fuente de luz del mayor rendimiento luminoso existente en la actualidad, debido a su luz monocromática, sus aplicaciones no son muy amplias, estando limitadas a aquellos casos en los que interesa disponer de gran cantidad de luz sin que influya la calidad de la misma, como lo son los alumbrados de autopistas, carreteras, muelles de carga y descarga, aparcamientos, instalaciones portuarias, minas, entre otros. También se aplican en el alumbrado arquitectónico para resaltar los colores tostados de ciertos tipos de piedras. Constitución de las lámparas de vapor de sodio a baja presión.
Estas se encuentran constituidas principalmente por un tubo de vidrio en forma de U en el cual se realiza la descarga. Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Este tipo de lámparas se desarrollaron con el fin de mejorar la luz y con ello la reproducción cromática de las lámparas de vapor de sodio a baja presión. Constitución de las lámparas de vapor de sodio a alta presión. En el interior de una ampolla de vidrio duro longitudinal se encuentra alojado el tubo de descarga, que se compone de cerámica de óxido de aluminio muy resistente al calor, y las reacciones químicas con el vapor de sodio. Lámparas fluorescentes. Son fuentes de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de mercurio a baja presión, en las que la luz se genera por un fenómeno de la fluorescencia. El rendimiento luminoso que se obtiene con las lámparas fluorescentes son elevados, habiéndose llegado a alcanzar últimamente una nueva generación. Influencia de la temperatura ambiente sobre el flujo luminoso de las lámparas fluorescentes. La temperatura de la pared de una lámpara fluorescente se ve influenciada tanto por el calor que desarrolla la propia lámpara como por la temperatura del ambiente y las corrientes de aire. Aplicación de las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes, por sus excelentes características para proporcionar la cantidad y el color de la luz requeridos en la moderna iluminación, además de la ventaja económica que supone su elevado rendimiento luminoso y larga vida útil, han conseguido que se generalice su uso en el alumbrado de industrias, oficinas, comercios, locales públicos y de espectáculos, escuelas e incluso en el de viviendas. Clases más importantes de lámparas fluorescentes. Según el sistema de encendido, las lámparas fluorescentes se clasifican en los siguientes grupos: electrodos precalentados, donde se encuentran los encendidos por cebador, encendidos sin cebador de arranque rápido, y los electrodos sin precalentar, los cuales se encuentran con cinta interior de encendido, es decir, arranque instantáneo. Temperatura de funcionamiento de las lámparas fluorescentes. La máxima emisión de radiación ultravioleta del arco de mercurio para la transformación de luz visible se obtiene con temperaturas de la pared de la lámpara que oscilan entre 30 y 40 grados centígrados, para las que la presión del vapor de mercurio adquiere un valor óptimo. Equipo auxiliar de las lámparas fluorescentes normales. Las lámparas fluorescentes, como todas las fuentes de luz por descarga eléctrica, requieren para su funcionamiento un equipo auxiliar que para los tipos normales está constituido por el correspondiente balasto y un arrancador o cebador para el encendido de la lámpara. La calidad de ambos elementos auxiliares tienen gran influencia en el funcionamiento de la lámpara, afectando principalmente a su rendimiento y duración. Luminarias. Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación. Se caracterizan por satisfacer las necesidades requeridas, como ópticas, que son la distribución luminosa adaptada a la función que deben realizar, luminancias reducidas en determinadas direcciones, buen rendimiento luminoso. Mecánicas y sólida. Se trata de solidez, ejecución en materiales adaptados a las condiciones de trabajo previstas, construcción que permita a la lámpara funcionar en condiciones apropiadas de temperatura, protección de las lámparas y equipos electrónicos contra la humedad y además agentes atmosféricos, facilidad de montar, desmontar y limpiar. Cómodo acceso a la lámpara y equipo electrónico. Estéticas. Son las luminarias apagadas durante el día o encendidas durante la noche. No deben desentonar con el medio ambiente en el cual se incluyen. Clasificación de las luminarias según la simetría de distribución del flujo emitido e intensidades luminosas.
Las luminarias de distribución simétrica. En ellas el flujo se reparte simétricamente respecto al eje de simetría, y la distribución espacial de las intensidades luminosas puede representarse con una sola curva fotométrica. Luminarias de distribución asimétricas. En ellas el reparto del flujo luminoso no se hace de forma simétrica respecto al eje, y la distribución espacial de las intensidades luminosas solo puede expresarse mediante un sólido fotométrico o por una representación plana de dicho sólido, o parcialmente según los diversos planos característicos de las luminarias. Clasificación de las luminarias según la radiación del flujo luminoso respecto a un plano horizontal. Teniendo en cuenta el porcentaje del flujo luminoso emitido por debajo de un plano horizontal, las luminarias de radiación directa y distribución simétrica pueden dividirse, a su vez, según el ángulo de abertura correspondiente a la mitad del flujo luminoso total. Cálculo de un alumbrado interior por el método del rendimiento de iluminación. Para el cálculo de un alumbrado interior deben partirse de los datos fundamentales relativos a tipo de actividades a desarrollar, dimensiones y características físicas del local a iluminar. Se pueden fijar la luminancia media a obtener de acuerdo con los factores que influyen en la visión. Se efectúan los cálculos correspondientes para hallar el flujo luminoso necesario y fijar respecto al mismo la potencia de las lámparas, el número de puntos de luz y la distribución de las luminarias. Se calcula aplicando la siguiente fórmula. Flujo luminoso necesario es igual a la luminancia media multiplicado por la superficie a iluminar sobre el rendimiento de la iluminación multiplicado por el factor de conservación de la instalación. Rendimiento de iluminación. El rendimiento de iluminación depende de dos factores principales: rendimiento de local y rendimiento de luminaria. Entre ellos existen la relación de rendimiento de iluminación es igual al rendimiento del local multiplicado por el rendimiento de luminaria. El rendimiento del local depende de sus dimensiones y de los factores de extensión de techos, paredes y suelos. El rendimiento de luminaria depende de sus características de construcción y de la temperatura ambiente del local. Tanto la curva fotométrica como el rendimiento de la luminaria deben ser proporcionadas por el fabricante. La influencia índice del local. Factor de conservación. Este factor está determinado por la pérdida del flujo luminoso de las lámparas, debido tanto a su envejecimiento natural como al polvo o suciedad que pueden depositarse en ellas, y a las lámparas de reflexión o transmisión de la luminaria por los mismos motivos. Los valores de conservación oscilan entre el 0.50 y el 0.80. El valor más alto corresponde a las instalaciones situadas en locales limpios, efectuadas con luminarias cerradas y lámparas de baja depreciación luminosa, en los que se efectúan limpiezas frecuentes y reposiciones de lámparas totales o por grupos, mientras que el valor más bajo corresponde a los locales polvorientos o sucios con deficiente mantenimiento de instalación de alumbrado. Números de puntos de luz. Se calcula dividiendo el valor del flujo total necesario por el flujo luminoso nominal de las lámparas o lámparas contenidas en una luminaria, siendo n el número de puntos de luz o luminarias, igual al flujo luminoso total necesario, sobre el flujo luminoso nominal de las lámparas contenidas en una luminaria. Es lógico pensar que si se utilizan luminarias dotadas con lámparas de elevado flujo luminoso, se consigue el mismo flujo total. Al disminuir el número de puntos de luz, la uniformidad medida a la iluminación es menos efectiva. Factor de uniformidad media. Se determina por un factor que relaciona la iluminancia mínima con la iluminancia media. Las luminarias que han de distribuirse manteniendo siempre una determinada altura sobre el plano de trabajo y correspondiente distancia entre las mismas. Altura de luminaria sobre el plano de trabajo. La altura que debe tomarse para las distancias clase de iluminación viene dada por las siguientes relaciones.
Altura mínima, 2/3. Altura aconsejable, 3/4. Altura óptima, 4/5. En el caso de la iluminación indirecta y semi-indirecta, no debe superarse el valor correspondiente a la altura óptima. Distancia entre luminarias. La distancia está en función de la altura sobre el plano de trabajo, según sea el ángulo. Para luminarias con distribución intensiva, la distancia es menor o igual a 1.2 de altura. Para iluminarias con distribución semi-intensiva o semi-extensiva, la distancia es menor o igual a 1.5 de altura. Para luminarias con distribución extensiva, la distancia es menor o igual a 1.6 de altura. Alumbrado de interiores. En el sistema de alumbrado de interiores existen 3 sistemas relacionados con la distribución de la luz, tales como alumbrado general localizado y alumbrado localizado. El alumbrado general se denomina de esta forma el alumbrado en el cual el tipo de luminaria, su altura de montaje y su distribución se determina de forma que se obtenga una iluminación uniforme sobre toda la zona de iluminar. La distribución luminosa se obtiene colocando las luminarias de formas simétricas en ellas. Alumbrado general localizado. Consiste en colocar las luminarias de forma que, además de proporcionar una iluminación general uniforme, permite aumentar el nivel de las zonas que lo requieran, según el trabajo en ellas a realizar. Alumbrado localizado. Consiste en producir un nivel de iluminación general y colocar el alumbrado directo. Alumbrado de exteriores. El alumbrado de exteriores comprende espacios descubiertos, pudiéndose diferenciar en él las siguientes aplicaciones. Alumbrado de vías públicas, puentes, túneles, plazas, paseos, jardines, aparcamientos, entre otros. Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos. Alumbrado industrial como muelle de cargas, obras, plantas dosificadoras, acceso, estaciones de servicio, entre otros. También está el alumbrado deportivo. Proyectores. Un proyector es una luminaria que concentra la luz en un ángulo sólido determinado por un sistema óptico, como espejos o lentes, para conseguir una intensidad luminosa elevada. Poseen una distribución del flujo luminoso utilizando en coordenadas cartesianas. Se caracterizan por tener una distribución de luz en un ángulo formado por una dirección que emite la intensidad luminosa máxima. Uno de los ejemplos de alumbrado exteriores son los ejemplos de estacionamientos de servicios, parques de materiales, maquinaria y alumbrado de fachadas de edificios, carteles publicitarios, entre otros. Alumbrado público. Los principales cometidos que desempeñan el alumbrado público son los de proporcionar una iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico rodado como a los peatones, facilitar el mantenimiento de la ley y el orden durante la noche, dar un aspecto atractivo a las vías urbanas. Los actos delictivos nocturnos disminuyen notablemente cuando se dispone de un buen alumbrado público. Asimismo, el desarrollo comercial y turismo dependen mucho de la calidad de dicho alumbrado. Factores determinantes de una instalación de alumbrado público. 2 son los factores que deben cumplir un alumbrado público. El tráfico y la estética guardan una cierta relación. Niveles de iluminación y factor de uniformidad. La iluminación de una vía pública está en razón directa de la intensidad del tráfico rodado o la velocidad media de los vehículos que por ella circulan. Tipos de lámparas empleados. Dentro de la gran variedad, se pueden citar como más importante los siguientes: rendimiento luminoso, utilización anual, costo de adquisición, color de luz, influencia que ejerce sobre el rendimiento y la duración.
Tipos de luminarias empleados. Las luminarias de distribución asimétrica son las de mayor aplicación en el alumbrado de calles y carreteras, pues por lo general, al ser la longitud de estas mayor que la anchura, ofrecen un mejor aprovechamiento del flujo luminoso. Para el alumbrado de plazas y grandes espacios son más adecuadas las luminarias de distribución simétrica. Altura del punto de luz. La altura de los puntos de luz en una instalación de alumbrado público ejerce una gran influencia sobre la calidad de la iluminación y sobre sus costos. Una de las ventajas es mejorar la distribución de luminancias, menor deslumbramiento, lo cual permite instalar lámparas de mayor potencia, mayor separación entre los puntos de luz, con la consiguiente reducción del número de unidades luminosas y del costo total de la intensidad. Uno de los inconvenientes es dificultar el mantenimiento de la instalación e incremento de los costos. Disminuye el factor de utilización, ya que una gran parte del flujo luminoso emitido incide fuera de la zona a iluminar. Sustentación de los puntos de luz. Los sistemas de sustentación de las luminarias más utilizados en el alumbrado público son sustentación por cables, fijación de báculos o postes con brazos, fijación sobre brazos murales. La fijación sobre báculos en el sistema más utilizados, en ocasiones cuando los edificios no tienen la altura precisa, se utilizan brazos murales en forma de báculos que permiten situar los puntos. Disposición de los puntos de luz. La disposición de las unidades luminosas a lo largo de la vía pública se suelen realizar de la siguiente forma: axial, unilateral, bilateral al 3 bolillo, bilateral pareadas. La disposición axial es poco recomendable debido por una parte a que se necesita una suspensión por cable y por otra a que se aumenta la tendencia de los conductores de vehículos a circular por el centro de la calzada. La disposición unilateral es una solución bastante utilizada en calzadas relativamente estrechas. Este tipo de disposición no conviene aplicarlas en calzadas con anchura superior. Las disposiciones bilaterales son las más aconsejables, utilizándose el sistema al 3 bolillo. Factor de utilización. El factor de utilización de una luminaria se puede definir como la relación entre el flujo luminoso que llega a la superficie dada y el nominal emitido por la lámpara instalada. Este factor se obtiene de las curvas de utilización de la luminaria facilitadas por el fabricante. Factor de conservación. Este factor está determinado por la pérdida del flujo luminoso de las lámparas, debido tanto a su envejecimiento natural como al polvo o suciedad que pueden depositarse en ellas, y a las lámparas de reflexión o transmisión de la luminaria por los mismos motivos. Los valores de conservación oscilan entre el 0.50 y el 0.80. El valor más alto corresponde a las instalaciones situadas en locales limpios, efectuadas con luminarias cerradas y lámparas de baja depreciación luminosa, en los que se efectúan limpiezas frecuentes y reposiciones de lámparas totales o por grupos, mientras que el valor más bajo corresponde a los locales polvorientos o sucios con deficiente mantenimiento de instalación de alumbrado. Cálculo de un alumbrado público por el método del flujo luminoso necesario. Mediante este método se calcula el flujo luminoso para un tramo de la vía, aplicando la siguiente fórmula. Flujo luminoso total necesario en lúmenes es igual a la iluminancia media en lux, multiplicado por la anchura de la calzada en metros, multiplicado por la distancia entre dos puntos de luz en metros, sobre el factor de utilización, obteniendo de la curva de utilización correspondientemente a la iluminaria y lámparas elegidas, y de las características de la vía a iluminar, multiplicado por el factor de conservación. Si el flujo luminoso obtenido es igual o inferior al dado por las lámparas elegidas en principio, la solución puede considerarse como válida. Cálculo de un alumbrado público por el método del punto por punto. Mediante este método se calculan las iluminancias de varios puntos de la calzada, aplicando la siguiente fórmula. Iluminancia de un punto de calzada en lux es igual a la iluminancia en candelas de alfa multiplicado por el coseno al cubo de alfa sobre la altura del punto de luz sobre la calzada en metros al cuadrado.
donde alfa es el ángulo que forma el rayo incidente con la vertical que pasa por la luminaria.